Bueno, ya inició la grabación. Bueno, voy a presentar pantalla para que usted vea las preguntas y también para que vaya pensando pues qué respuestas quiere dar y todo. ¿Ya ve la pantalla? Sí, estoy viendo ahí, pero ok. Vea, estas son las preguntas. Pero no tengo las gafas, no veo ni miércoles. Ah, ya veo. Bueno, primero que nada, ¿Cuál fue cuál ha ¿cuál sido el fue, origen? ¿cuál fue el origen de la idea para Operación Piroberta y qué lo motivó a llevar este proyecto a la gran pantalla? Ok, bueno, listo. ¿Respondo ya? Sí, sí, Ah, ok. sí le parece bien. Bueno, listo. Bueno, primero que todo, mi nombre es Julián Alexander Madrid Alcalde. Soy más conocido como Piroberta. Llevo 25 años ejerciendo en el campo del humor. ¿Y por qué se dio Operación Piroberta? Operación Piroberta se dio, mi primer película fue El Coco, que es una película de Dago García. Y a raíz de esta película en el que soy protagonista, a pesar de que eso es una película coral, de pronto el hilo conductor era Piroberta. A raíz de ser una de las películas colombianas más taquilleras, El Coco, llega una empresa que se llama 8 y medio Producciones y me llama para hacer Operación Piroberta. Operación Piroberta se rodó en Cali y en Palmira, Valle, y empezamos ahí a mí me llaman para hacer parte de esta película y yo pues de una vez le dije que siempre trabajaba con Triquitra, que mi compañero con el que la gente me hizo felices, que es la bruja de Ocelina, y entonces entra a ser parte del proyecto, empezamos a rodar esta película, pues la película como tal no es mía, aparece el nombre de Piro Berta, pero la película es de, como ya lo decía antes, de 8 y medio Producciones, ellos me contratan y se realiza Operación Piro Berta. Operación Piro Berta se da debido a que yo en Estado Felices siempre había hecho a Piro Berta en diferentes profesiones. Piro Berta ha sido médico, ha sido abogado, ha sido militar, bueno, miles de cosas. Entonces, a partir de ahí, el guionista tomó la idea de que poner a Piroberta a hacer diferentes cosas en la película. Lo de la moto, yo conté que cuando yo inicié, yo tenía una motico que era en esa época era una C70 y yo siempre decía que la moto era de dos colores, rojo y óxido, porque era una motico bastante viejita. Entonces yo conté mi historia y a partir de ahí el guionista llegó y dijo, lo de la moto puede ser y lo de las diferentes profesiones que hace Piroberta lo puedo utilizar. Entonces de ahí el guionista lo que hizo fue llevar a cabo de pronto cosas de mi vida personal y otras de la que de pronto ya la que ha hecho el personaje y a partir de ahí se hace Operación Piroberta. Como les decía, pues se rodó acá en el departamento del Valle donde resido y pues en las pantallas, pues en el cine le fue muy bien y luego pues la gente lo ha visto mucho en televisión porque la han repetido varias veces por el Canal 1 si no estoy mal. Y pues esta película yo creo que de todas las películas que yo he hecho, que en total son 7, yo creo que es la más chistosa y es como la por la que la gente más me recuerda porque la gente siempre que me ve me dice, ay, yo me he visto la película, la de la motociclation, que yo le empecé a meter una cantidad de gags, como supuestamente yo quería ir a Estados Unidos en esa moto, empecé a meter Claro. una cantidad de gags que eran decir cosas supuestamente en inglés como la motociclation, yo siempre decía excuse me, bueno, miles de cosas. Kenia Estudillo se debió reír mucho, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Kenia Estudillo debió reírse mucho, ¿cierto? Ah, bueno, Kenny, yo no la conocía. Kenny, ese día del rodaje me dijeron, mira, ella va a ser tu amiga, porque, bueno, en un principio la idea original era que la que iba a ser mi amiga era el personaje de la Patty, el otro compañero que es la bruja de Ocelina, iban a hacer, pero entonces decían, no, pero es que hacer que son dos gays, como que no, dejemos a solo uno y pongamos una amiga
y que la bruja entre a ser como la verduga o la mala pues de la película, y por eso pues Dioselina en un principio le hace todas las cosas malas a Piroberta, pero al final se reivindica y al final le ayuda a salir de todo el problema en que se mete. Uy, una trama muy interesante. Yo la verdad me reí mucho cuando, cuando ponen a Piroberta a subirse al camión y ella le va a pasar el costal de papas a don Apanado, me parece. Y sin querer le suelta todas las papas de encima. Sí, 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 sí es. Hubo muchas cosas. Cuando el guionista pasó pues, valga la redundancia, el guión, yo empecé a leerlo y con la bruja de Ocelina empezamos a alimentarlo de muchas cosas. Empezamos a decir, bueno, en esta escena se pueden hacer tales cosas, podemos hacer tales gags, podemos tales apuntes, y se fue nutriendo la historia y yo creo que el resultado fue muy bueno porque, como vuelvo y lo repito, yo creo que de las películas más chistosas que yo he hecho, Operación Piroberta. Me alegra que lo haya disfrutado. Bueno, pasando a la segunda pregunta, ¿podría decirme, por favor, en términos artísticos y técnicos, cuáles fueron los principales retos que enfrentó al adaptar el personaje de Piroberta del escenario teatral al lenguaje cinematográfico? Bueno, yo creo que, bueno, venía acostumbrado a hacer televisión y llegar a la pantalla grande, al cine, es un cambio, o sea, de 360 grados. Uno en un principio piensa que es lo mismo y no. Cuando esa experiencia la viví más con El Coco, que fue mi primera película, porque desconocía cómo era el tema del cine. Cuando pues, uno está acostumbrado en la televisión que trabaja a 3, a 4, a 5 cámaras, ya a muchos puntos, y ya después lo que hacen es editar. Acá en el cine es tan solo una sola cámara y se repite la escena una y otra vez. Entonces ahorita vamos a hacer, bueno, ya el director dice cuántos planos son. Entonces dice, no, vamos a hacer un plano de Piroberta, ahorita vamos a hacer un plano, vamos a hacer un plano general, vamos a hacer, bueno, y es repetir la escena tan igual, siempre hay que repetir los mismos textos. Si te tocaste la cabeza, entonces en todas las escenas te tocar la cabeza. Tiene que ser igualito para poder que a la hora de hacer la edición pues todo cuadre, porque pues se rueda la misma escena muchas veces. En el cine pues se dice hacer varios planos, y entonces yo creo que eso fue de pronto lo que uno se enfrentó, que no está, porque uno de pronto llega y dice, no, yo llegué y dije tal y tal y tal cosa, y cuando toca volver a repetir, si no la dices igual, pues o sea, pues va a ser muy difícil a la hora de editar la película como tal. Uy, todo un reto. Bueno, eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Hubo alguna escena en particular cuyo rodaje resultara especialmente complejo o memorable, ya sea por dificultades o por el ambiente vivido en el set? Bueno, yo creo que cuando yo he hecho, primero que todo, yo he hecho 7 películas. He hecho El Coco 1, El Coco 2, El Coco 3, Operación Piroberta, hice Periodo de Prueba, hice FBI, Feos, Bobos, Ingenuos, y la última que hice fue Chicas Power. Pero yo creo que, como se dice, la novatada, porque uno no conoce, y me acuerdo tanto que en la película El Coco, primero que todo, en esa película me tocó hacer 3 personajes. Yo hacía a Piroberta, hacía a la tía de Piroberta y hacía a Piroberta cuando estaba niño. Y como era una comedia que era o sea, era terror con comedia, había unas partes donde era como muy difícil, porque primero que todo era acostumbrarse al espacio, a toda hora tener miedo, tener susto. Recuerdo tanto una escena que me pasó en el Salto de Tequendama, que ya fue una de las locaciones de la película El Coco. Allá nos tocó rodar entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, y porque la escena era nocturna.
y pasó algo que ese día cayó un aguacero, pero Mm. durísimo, y tocaban supuestamente en la casa, en la parte de atrás había un cementerio. Y entonces había llovido y pues el frío que hace en el Salto de Guendama a esa hora es mucho. Y Piroberta en esa película usaba chanclas, iba era con unas sandalias de esas de meter el dedo. Y me acuerdo tanto que teníamos que correr porque de una tumba salió una mano, entonces estábamos ahí, yo iba con Don Gediondo, yo iba así con Don Gediondo, íbamos muy supuestamente asustados porque no conocíamos cómo así que detrás de la casa que heredó Piroberta hay un cementerio y ahí quién está enterrado y todo eso. Y como había llovido, estaba eso lleno de agua, y entonces cantan la escena, dicen, bueno, rueda sonido, rueda cámara, y arranco yo y eso estaba lleno de agua y claro, y como yo estaba en esas chanclas, cuando meto el pie en eso, se me mojan los pies con esa agua helada, helada, y yo, uy, o sea, pero no me podía salir del personaje, no me podía salir de la situación, que era ese miedo que tenía. Y me acuerdo tanto que se asoma la mano y tenemos que salir corriendo y Piroberta pues entrar en escena porque pues es muy delicada. Y yo no sé qué pasó, la chancla por lo regular siempre pues entra aquí, la puntita del dedo. En la correa a mí se me vino como por acá. Y yo salí corriendo y yo corría y yo corría. Y yo, no corran que es peor, no corran que es peor. Iba corriendo y yo no podía correr porque esa chancla se me metió por un lado. Y yo corría y yo ya que me caía, pero pues, o sea, no podía parar y tenía que llegar a una esquina, voltear y hasta ahí. Y yo terminé allá yo con esos pies mojados y todo eso. Y me acuerdo que yo dije, esperemos a ver, cuando menos mal, cuando uno siempre está esperando que el director diga, queda. O sea, queda la escena. Y cuando dijo, queda, yo, menos mal no pare. Porque donde hubiera parado, pues me había tirado la escena y volverla a hacer siempre es bastante complicado. Yo creo que es una de las escenas así como pues que de pronto que recuerdo mucho que me haya pasado. Y en Operación Piroberta, pues hice, yo creo que en las escenas pasó algo que de lo que más difícil fue Dioselina en pleno rodaje se parte el codo. Se parte el codo, pero no en la película, sino en un rato de esparcimiento, jugando fútbol se cae y se parte el codo. Entonces tocó hacer todas las escenas que él iba en la moto con un doble, y la otra cosa que tocó hacer fue las que era amarrar la moto en una cama baja y montarlo a él ahí y hacer de cuenta para que se viera pues que iba andando y todo eso, pero era porque él decía que él no se iba a subir a una moto porque pues le daba miedo que se fueran a caer, él con esa fractura y todo ahí, fueron de pronto cosas que pasaron y que de pronto como recuerdo porque pues sí, imagínate en pleno rodaje y tener, no, esas escenas no pueden ir o no se pudo terminar la película porque el personaje no quiso seguir haciendo las escenas o el trabajo como tal. Bueno, y ya hablando del guión como tal, ¿cómo fue su proceso creativo y qué tanto de su experiencia personal se refleja en la historia narrada? Bueno, primero que todo, bueno, yo soy empírico en mi profesión. Yo soy arquitecto, yo estudié fue arquitectura, yo me gradué de arquitectura en el año 2001 de la Universidad San Buenaventura de Cali. Y se dio lo del humor. Yo desde los 5 años cuento chistes y siempre lo había visto, era como un hobby, más no como una profesión. Para mí era un hobby que yo tenía, que era contar chistes, y me presenté a Sábados Felices, para participar, y eso me fue llevando una cosa tras otra, y después cuando de pronto el personaje cogió pues cierta imagen, es de que Dago García me llama a hacer mi primer película, que fue El Coco, y yo creo que eso fue lo que me abrió las puertas para llegar al cine colombiano. Mm, y pues, o sea, primero que todo, pues el personaje
cuando hacemos el coco, recuerdo mucho que pues yo ya tenía el personaje, yo ya sabía cómo caminaba Piroberta, cómo hablaba Piroberta, pero el director llega y me dice, bueno, usted ya conoce, usted ya tiene a Piroberta, pero necesito que Piroberta en esta película sea Piroberta, pero su pensamiento sea de un niño de 8 años. Entonces yo, ¿cómo así? O sea, es un gay, pero tiene el pensamiento de un niño. Entonces, bueno, y ahí, bueno, entonces tocó entrar, como se dice, a crearle ese mundo al personaje, porque ya era un personaje que tenía que ser muy ingenuo, que todo le daba miedo, de que iba, o sea, un niño piensa completamente a un adulto, porque un adulto ya ha vivido ciertas fases de su vida, el niño no. Entonces, de pronto en esa parte tocó entrar como se dice, a crear muy bien el personaje, a pesar de que ya lo tenía, pero a partir de ahí ya empezarle a darle cierto, ¿cómo se puede decir? Cierto giro a la persona como tal. Bueno, y más allá del humor, ¿qué reflexión o mensaje espera que el público reciba al ver Operación Piroberta? Bueno, yo creo que Operación Piroberta deja un mensaje grandísimo. Muchas veces, o sea, empezamos un proyecto y nos cegamos y no miramos al lado, no escuchamos consejos, no escuchamos nada. Y hay de pronto personas a tu alrededor que siempre quieren tu bienestar y de pronto tú no la ves de esa manera. Y Operación Piroberta muestra eso, más que todo lo que es la amistad, lo que es confiar en el otro. Y allí Piroberta se da cuenta al final de que tiene amigos, de que tiene una amiga que es incondicional y que de pronto por su locura, lo digo locura pues en la parte de pensamiento, de que supuestamente a la vez ingenuidad, querer ir en una moto a Estados Unidos, pues es complicado. Pero la parte de la amistad y también lo de la parte de ser la bruja de Joselina, la malvada, y luego entrar a ser parte también de esa familia de Piroberta, yo creo que también deja otro mensaje muy claro, que es de que usted puede haber cometido muchos errores en la vida, pero en algún momento los puede enmendar. Claro. Y hablando ya un poco más de su trayectoria como humorista, a lo largo de su trayectoria, ¿cuál considera que ha sido el momento más determinante en su carrera artística? Bueno, pues yo, pues como lo decía ahorita, estudié una cosa completamente distinta a la que soy, bueno, a la que me dedico. Eh, el humor a mí me cambió la vida completamente. Yo me presenté a Sábado Felices porque pues me gustaba el humor, porque sabía contar chistes y me presenté y tan solo yo iba a participar, nunca por mi mente pasó ni vivir del humor, ni, ni que yo me iba a convertir de pronto a conseguir esa imagen que consiguió Piroberta a nivel nacional. No, para mí tan solo era un hobby y me presenté y pues gracias a Dios las cosas se me dieron en el programa, gracias a Dios pues he ido escalando y creo que todavía me falta mucho por aprender porque pues uno, todos los días uno aprende y empecé pues participando en el programa, luego fui campeón de Estados Felices en el año 2008, fui campeón de Estados Felices, eso me dio pues la oportunidad de ingresar ya al elenco de Estados Felices, directamente con el canal Caracol, y luego a partir de ahí pues ya ser parte del elenco ya pues eso es otra cosa completamente distinta, ya luego se dio lo de llegar al cine, hacer humor y empezar pues como en ese mundo ¿cómo se puede decir? De la farándula y todo eso. Y empecé haciendo, como les decía, las películas del Coco, luego Operación Piroberta. Ya después con el que hice Operación Piroberta, un día me dijo, el director me dijo, vení si hacemos otro personaje completamente distinto. Entonces yo le dije, yo no soy actor, pero pues yo me le mido. Entonces, en una película que se llamó Periodo de Prueba, me tocaba ser una persona que era
o sea, como un bobo, pues, pero supuestamente era malo porque era un escolta, pero era como muy bobo, como muy... Entonces hice el personaje y al director le llamó la atención y me dijo, vení, ¿por qué no aprovechamos ese personaje y hagamos una película completamente distinta? Y ahí es donde hice la película que se llama FBI, Feos, Bobos e Ingenuos. Ahí soy Julián, pero Julián es una persona que está enamorado de una, o sea, él está buscando como sea una pareja y tiene una chica que es su gran amiga y siempre está ahí al lado de él, pero él no la ve no la ve como esa pareja, sino como su amiga, su mejor amiga. Y esa amiga sí está enamorada de él. Y él empieza, le pasa una odisea en FBI porque él empieza entra a una de esas agencias matrimoniales a buscar pareja Claro. y empieza a tener citas y en cada cita le va mal y la amiga siempre es incondicional, la amiga lo van a echar de la pensión donde vive y ella va y paga el arriendo, él no tiene para comer, ella le lleva comida y siempre fue ese gran amor el de ella, pero él la veía tan solo era como su amiga y al final pues como toda película pues termina junto porque ya se da cuenta de que él buscó tanto una pareja, una mujer, y la tenía al lado y nunca la vio con esos ojos. Entonces, entonces yo creo que en esa parte, o sea, lo que es el cine y las películas, de pronto uno le empieza a impregnar muchas cosas de vivencias propias y pues te hace crear personajes completamente diferentes y para mí de pronto ese fue un gran reto porque Piroberta de pronto yo ya lo tenía creado y ya lleva muchos años en televisión, entonces ya sabía cómo se movía, cómo caminaba, pero acá hacer a Julián, ese personaje era completamente distinto porque era de unas gafas, se peinaba de lado, era completamente una persona muy ingenua, muy tonta, pues. Entonces, en esa parte, pues toca, como se dice, entrar a crear un personaje, a crearle una vida, a crearle una historia y cómo piensa, cómo camina, quién era su mamá, quién era su papá, dónde estudió, o sea, toda esa parte para poder llegar a la edad cronológica que está actualmente en la película. Bueno, haciéndole una pregunta un poco más delicada, desde su perspectiva, ¿qué papel cumple el humor en contextos sociales complejos como los que ha vivido Colombia en los últimos años? Bueno, yo creo que nosotros vivimos en un país donde el humor se aflota, no se flor de piel. Nosotros acá puede pasar algo de pronto muy triste, pero el colombiano siempre tiene el apunte para reír. Aquí no solamente la política y muchas cosas dan para hacer humor a diario. Por eso existen programas tanto de televisión como radiales de humor cotidiano de todo lo que pasa, porque es que aquí todos los días pasa algo y de todos los días tenemos de qué reírnos. Entonces yo creo que en esa parte el humor es fundamental. Yo creo que como la típica frase, ¿no? Un día sin reír es un día perdido y yo creo que en Colombia, por eso de pronto somos un país como tan alegre, tan bacano, tan chévere. Hay otros países que son muy normales y que no pasa nada, pero aquí en Colombia yo creo que nosotros tenemos esa gran fortuna de poder reírnos de nosotros mismos, que yo creo que es como lo importante en este asunto, que es cuando te ríes de sí mismo, definitivamente te va a poder reír de cualquier cosa. Sí. Y finalmente, ¿qué consejo le brindaría a los jóvenes que sueñan con incursionar en el mundo del humor y del entretenimiento? Bueno, primero que todo, yo creo que esto de llegar al humor, primero que todo hay que verlo, hay que tener la vocación, hay que tener, ¿cómo se puede decir? O sea, querer. Nunca pensar en el factor dinero. Cuando entras pensando en el factor dinero, yo creo que esa es la gran falla. Mira que yo llegué a Sábados Felices tan solo porque yo quería hacer humor, yo quería salir en televisión,
En ningún momento pensé, no, yo voy a llegar a la televisión y yo me voy a volver famoso y me va a servir para conseguir. No, no, nunca. Eso, yo creo que eso fue lo último que yo pensé. Yo tan solo llegué a participar y es más, yo no me di cuenta en qué momento, bueno, se puede decir, me volví famoso. Porque yo llegó un momento en que ya la gente ya te empezaba a mirar, ay, mira, él es Roberta, ay, me regaló una foto, ay, me regaló un autógrafo. O sea, uno no se da cuenta y todo va, como se dice, todo se va dando por añadidura. Tan solo es tener la vocación, querer hacer las cosas y cuando las cosas te salen del corazón, que en realidad es lo que quieres hacer. Mucha gente dice, yo quiero ser cantante, pero llega ahí y en el primer tropiezo te dicen, no, hermano, esto no sirve y ya digo, ay, no, yo mejor me dedico a otra cosa, no, yo mejor voy a trabajar en una empresa que me paguen el salario mínimo y ya. No. En el humor, cuando yo llegué a Estados Felices, al principio, como todo, es duro. Llegas a un gremio donde pues cada quien tiene su ego, ya porque pues es lo normal porque, perdón, dame un momento. Niños, 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 les pedí un favor. Qué pena. Descuide. 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 Ok. ¿Me oyes ahí? Sí, señor. Okay. Bueno, ¿en dónde iba? Que uno ya cuando está viejito no se le olvida dónde iba. Yo estaba hablando de... Las ganas. Bueno, sí. Primero que todo, bueno, te estaba hablando de que, bueno, que llegué a Estados Felices y pues uno llega allá y pues, claro, o sea, ya hay unos artistas ya consagrados, se manejan diferentes egos y entonces, claro, llegas a un programa que es la Universidad del Humor en Colombia, el único que existe aquí en Colombia, pues para darse a conocer en el humor. Aunque bueno, ahorita la gran ventaja es que están las redes sociales y mucha gente de pronto no era como en esa época que si no salías en televisión no te vas a conocer. Ahorita mucha gente es famosa sin salir en televisión porque las redes sociales pues ayudan a eso. Pero en ese momento era la única manera. Te estoy hablando, yo empecé mi carrera hace 25 años. Exactamente, yo arranqué en diciembre del 99. Arranqué yo en este mundo y entonces llegué al programa y empezar a competir contra otros grandes que estaban ya consagrados, que ya venían hace mucho rato trabajando, entonces uno tenía que llegar a moldarse. Yo me acuerdo que mi primer encontronazo fue que yo me sabía muchos chistes y uno cree que esos chistes eran los mejores y llegaba uno allá y le decían, no, esos chistes ya están muy traqueados, los chistes ya son muy conocidos, aquí hay que venir a crear algo diferente, algo nuevo, hacer humor. Entonces, claro, ahí es donde uno dice, bueno, esto no es como yo lo pensaba. Uno se encuentra mucha gente que le dice, ay, vea, ¿por qué no lo lleva él a Sábado Felices, que él es más chistoso? Pero una cosa es usted ser chistoso acá y otra cosa es ser chistoso en la televisión. Entonces, pasa eso de que uno llega allá y tiene que ir como se dice, a mostrar un estilo de humor diferente. Yo me acuerdo que a mí me pasó algo chistoso. Yo estaba en la universidad, yo estaba en sexto semestre de arquitectura y se dio la oportunidad, Sábados Felices en su programa dice, vamos a ir por todo Colombia buscando nuevos talentos. Entonces dice, el turno es para Cali. El próximo lunes vamos a estar en Cali, vamos a conocer. Entonces yo dije, ay, eso es una oportunidad, voy a ir a Sábados Felices, ya que vienen acá a Cali, donde yo vivo, pues es la más fácil. Pero pues yo estaba en entrega final de semestre, el proyecto que tenía ese semestre era un conjunto de vivienda multifamiliar y empecé a trabajar ese fin de semana, que es que para adelantar todos los planos, yo en esa época no tenía computador, yo hacía todos los planos a mano, entonces me tocaba hacerlo uno por uno, pues no tenía el computador que de pronto es más fácil arreglar y mandar a plotear y todo eso, no lo tenía que traer uno por uno. Y llegó el día lunes, que era la audición de Estados Felices, y yo no había terminado todos los planos y era mi entrega final, era lo último del semestre.
Entonces yo dije, no, yo creo que va a ser en otra oportunidad porque donde yo me vaya a presentar allá, tengo que entregar mi proyecto, no lo he terminado. Yo con qué cara le digo a mis papás, yo perdí el semestre porque me fui a contar chistes. Eran esas dos cosas que estaban encontradas ahí. Y el día lunes, yo me acuerdo que yo tenía que ir a comprar al centro unos árboles para la maqueta y a comprar un balso. Entonces yo dije, bueno, tengo que ir. Y era con la tentación de que allá en ese sitio, que eso era en el CAM, estaban haciendo las audiciones para Sábado Feliz. Y yo llegué a un momento que dije yo, no que estudio ni que nada, yo me voy para allá. Y me fui para allá, hice la fila y empezaron a pasar las personas a hacer la audición. Entonces, bueno, y a todos, la gran mayoría les decían que no. No, qué pena, eso no es lo que estamos buscando. Muchas gracias, el que sigue. Y así, entonces yo llevaba lo mismo que ellos, que eran chistes sueltos, que era, había una vez un niño que iba caminando por la calle, había una vez un abuelito, había una vez, entonces a todos les decían que no, eso no era porque yo dije, bueno, y si yo voy y hago lo mismo, yo ya sé la respuesta, que no es lo que están buscando. En ese momento, yo siempre desde muy niño he jugado con la voz, entonces yo hacía, si iba a contar un chiste de niño, entonces yo hacía la voz de un niño, entonces yo decía, si iba a ser un abuelito, entonces hacía la voz del abuelito, entonces yo ya tenía, manejaba mucho la voz del personaje de Piroberta, y es más, le tenía el nombre, pero no tenía ni el vestuario, tan solo tenía una voz nomás. Entonces yo dije, cuando vi eso, yo dije, no, pues me tocaba hacer un cambio de plan y llegué, voy a hacer a Piroberta. Entonces en un papel llegué y anoté rápidamente como cinco apuntes, 5 chistes y los amarré como en una historia. Y yo, no, puedo contar esto, puedo contar esto. Cuando me llamaron, pasé y entonces de una dije, mi nombre es Piroberta. Y empecé pues a ir mismo claro, y entonces empecé a contar la historia y la persona que hacía las audiciones en esa época dijo, por ahí es, no, listo, hágale, lo espero mañana. Y yo mañana, mañana tengo la entrega final de semestre y yo, mañana voy a venir acá. Yo le dije, bueno, gracias. Sí, mañana a las 10 de la mañana lo espero nuevamente acá. Y yo decía, ¿y ahora? Yo tenía sentimientos encontrados porque yo estaba feliz, pero triste a la vez. Estaba feliz porque había pasado, era el primero que de aquí en Cali que pasaba al siguiente filtro. Pero el gran problema que tenía era que al otro día tenía la entrega final de semestre. O era una cosa o era la otra. Y yo me fui para la casa. Me figuró esa noche seguir derecho, trasnocharme para poder terminar los planos. Había perdido, no, no había podido trabajar en la mañana en los planos. Y entonces me tocó llegar a la casa en la tarde y seguir haciendo los planos, terminar la maqueta. Y entonces, pero mientras yo iba haciendo eso, yo, mañana puedo contar tal chiste y lo anotaba. Y seguía, y llegó al otro día y decía, bueno, ¿y yo cómo hago? Y yo tengo que ir a presentar mi proyecto, es el último proyecto del semestre, ¿cómo hago? Y yo dije, no, pues la única es de pronto hablar con el profesor y decirle que si me deja exponer de primero, y yo expongo y ya quedo libre y me puedo ir a la audición. Como dice el dicho, al que le van a dar le guardan y si está de buenas se lo calientan. Llegué a la universidad y el profesor dijo, yo ya conozco los proyectos, la revisión va a ser a puerta cerrada. Dejen los planos, dejen las maquetas y nos vemos a las 3 de la tarde para la nota final. No, pues aquí se dio todo. Coloqué mis planos, coloqué mis maquetas, coloqué todo, dejé todo listo y cogí mi motico que les contaba de 2 colores, rojo y óxido, y arranqué mi motico a hacer la audición. Llegué allá, ya el primer día éramos casi como 250 personas y el otro día había como 20. Y entonces que de esos 20 escogí en ese momento a 7 personas. Escogieron a 7 personas y me dijeron, ¿quiere ir a Bogotá? Yo le dije, sí, esa es la idea. Listo, vamos a grabar tal día, y ahí empezó toda esta situación. Las cosas se me dieron, fui a grabar por primera vez. En la primera vez que grabé no gané, pero creo que hice un buen libreto, un buen desempeño, porque la persona que hacía los castings me llamó, me dijo, ¿quiere volver a la siguiente grabación? Y yo, sí, claro.
y entonces volví a la siguiente grabación y ahí empecé a participar y al sexto programa que grabé me gané el primer $1.000.000 y que era el premio que daba Sábado Feliz en esa época. Me gané el primer $1.000.000 y ya me fui metiendo en ese campo del humor y gracias a Dios, hoy yo me gradué 2 años después de la universidad, 2 años después de Sábado Felices y cuando me gradué pues ya estaba metido en el campo del humor. Mi familia nunca estuvo de acuerdo que me dedicara al humor porque pues querían que yo, pues habían hecho una inversión en una carrera como la arquitectura, pues querían que yo fuera arquitecto, pero pues yo le digo, bueno, en esos momentos me mueve más el humor que la propia arquitectura y yo por hacer humor no voy a dejar de ser arquitecto. Y me metí en este mundo y llevo 25 años y pues gracias a Dios no me arrepiento de la decisión que tomé y pues ahí me ha dado la oportunidad de en 25 años llevarle alegrías a todos los colombianos y estar cada 8 días en la casa de ustedes. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, antes de despedirme, quisiera enviarle los saludos de mi profesor de teorías de la imagen, que es por él quien estoy haciendo esta entrevista, y también de mis compañeros. No, mil gracias a ustedes. Muy agradecido pues que hayan pensado en mí para esta entrevista. Espero que, pues, a ver, respecto a las preguntas o lo que querían saber o a lo que necesitaban llegar, y estoy a la orden siempre para lo que necesiten. Qué bueno poder ayudar a de pronto pues poder ser ejemplos si se puede, de mucha gente que de pronto quiere hacer algo en la vida y nunca toma esa decisión, siempre de pronto por miedo, porque pero ¿y qué pasa? Y si me dicen que no, y si me dicen que sí, o qué, pero entonces yo creo que hay que tomar la decisión. Mucha gente quiere ser cantante, mucha gente quiere ser bailarín, quiere ser actor. Al principio es muy difícil, pero en algún momento llega la recompensa. Perdón que me devuelvo un poquito, pero recuerdo una anécdota en la universidad. Un profesor, como se dice vulgarmente, me la montó por ser participante de Sábados Felices. Él no me creía que yo participaba. Yo fui a una grabación de Sábados Felices y ese profesor, preciso, era la primera clase, y yo dije, era una clase llamada comportamiento sísmico. Y yo dije, no, pues la primera clase, pues no creo que haya problema. Me colocaron grabación de Sábados Felices, yo me fui para Sábados Felices. Yo en esa época, yo reunía la plata de lo que mis papás me daban para la universidad, iba recolectando. El pasaje en esa época me costaba 20.000 pesos. Irme en bus un domingo de Cali a Bogotá, llegaba a la terminal, ahí pagaba 500 pesos porque ahí hay unas duchas, entonces uno alquilaba la ducha, me duchaba. Yo me acuerdo que me alcanzaba para tomar una buceta que decía carrera cuarta, una buceta amarilla, me dejaba ahí en toda la esquina donde se grababa Sábados Felices y terminaba de grabar y nuevamente para terminar a coger el bus para regresarme a Cali para madrugar para la universidad. Y entonces ese día no fui y el profesor preciso le dio por hacer un quiz. Y entonces un compañero me llamó y me dijo, madre, hicieron un quiz. Y yo, hermano, ¿y ahora? No, que no, pues, yo voy a hablar con el profesor y yo dije, no, pues, yo le voy a decir que estoy enfermo y le voy a llevar una excusa médica y que, pues, que si me puede repetir el quiz. Pues, llegué a la oficina del profesor y yo dije, pues yo le voy a contar la verdad, pues ¿para qué le voy a decir mentiras? Entonces llegué y le dije, buenas ingeniero, ¿cómo me le va? Ingeniero, lo que pasa es que yo pertenezco a los participantes de Sábado Felices, de los cuentachistes, y tuve grabación el día de ayer y pues por eso no pude asistir a su clase y me di cuenta que hizo un quiz. Quería saber si me lo puede repetir o cómo puedo hacer pues para esa nota. Y llegó y me dijo, sí, ¿usted les ha dado felices? Y le dije, sí, señor, sí. O sea que el señor, cada vez que haya grabación, entonces el señor no va a venir a la clase. Yo le dije, no, ingeniero, lo que pasa es que las grabaciones por regular siempre son los lunes y esta fue esporádica que la colocaron un jueves. Por eso yo los lunes siempre los dejo libre en la universidad, pero el jueves pues me tocó grabar. Entonces quería saber y me dijo, pues déjeme decirle que tiene 0.
Tiene cero porque pues si para usted es más importante sus grabaciones, para mí es más importante mi clase. Y yo le dije, bueno, señor, listo, no hay problema. Y me clavó un cero. Entonces llegó y de ahí en adelante en la clase solamente había un alumno y era Julián Madrid, no había más. Todo lo que él quería, o sea, yo tenía que ir a la clase, como se dice, pilo, o sea, tenía que ir listo porque al único que le iba a preguntar era a mí. Y entonces cualquier pregunta, cualquier cosa, y como en esa época el presentador de Sábado Felices era J. Mario Valencia, él decía, a ver, ¿y J. Mario qué dice? ¿Y J. Mario qué nos puede contar? A ver, ¿y J. Mario? O sea, como se dice, me la montó todo el semestre. El primer 50% lo perdí porque con ese cero nunca pude trabajar la nota. Y dije, no, pues me toca prepararme para el segundo 50%. Le estudié mucho a la materia que era comportamiento sísmico y era todo el tiempo porque solamente había un solo alumno y era yo y era Isa. Y un día hubo una discusión por un tema de los vientos, que era sotavento y todo eso. Entonces llegó y dijo, pues yo creo que este tema debe tratarse más a fondo y lo mejor es que J. Mario nos exponga la próxima clase. Entonces, J. Mario, como usted ya conoce mi oficina, vaya, yo le voy a entregar los libros para que estudien y la próxima clase nos ilustre con su exposición. Y yo, bueno, señor. Entonces, ¿verdad? Me fui para la oficina del ingeniero. No estaba la secretaria. Y la secretaria llegó y me vio y, ay, ahora qué más, y me pasó los libros. Yo me fui a estudiar a la siguiente clase, expuse el tema, bueno, todo bien. Llegó el examen final. Yo me estudié esa materia hasta allá nomás y llegó la hora de entregar los exámenes. Llegó la hora de entregar los exámenes y él llegó y me dijo, usted y yo tenemos que hablar. Y yo dije, ay, bueno, me pide esta materia. Y yo, bueno, le entregó el examen a todos y a mí me dejó de último. Y entonces, espera, yo no, señor, quién sabe, todo el semestre me la montó, quién sabe qué me va a decir, no, que me dedique a otra cosa, bueno, no sé. Cuando llegue y me entregue el examen y dice, muy buen examen, me lo pasó, 4.9. Y yo, gracias, ingeniero. Me dijo, quiero pedirle disculpas. Y yo, ¿por qué? Cuando usted me dijo lo de Sábado Felices, yo no le creí. Yo le dije, ¿y cuándo me creyó? Y me dijo, mi secretaria, cuando usted fue por los libros, me dijo, ay, ingeniero, usted le enseña a Piroberta. Y le digo, ¿cuál Piroberta? Pues el que vino por los libros, él es Piroberta, el de Sábado Felices, yo lo veo ahí, él participa, él es más chistoso. Y yo, ¿usted lo conoce? Y yo, sí, él participa ahí y en Sábado Felices. Me dice, en ese momento yo le creí a usted que era el Sábado Felices. Y yo, vea, pues. Y esa anécdota me pasó con este ingeniero en la universidad, pero pues yo como siempre, o sea, traté de nunca dejar ninguna de las dos, ni el humor ni la arquitectura. O sea, yo tenía que responderle a mis papás que hacían un esfuerzo grandísimo, me están dando una carrera porque yo estoy en una universidad privada, estudié a través de ICT, sí, pero pues, o sea, yo siempre había soñado con ser arquitecto, pero en ese momento el humor me movía más, como se dice, el piso, y me la jugué por el humor. Entonces, pues yo les puedo dar, o sea, directamente fe de que los sueños se pueden cumplir y con esfuerzo, dedicación y disciplina se puede conseguir muchas cosas en la vida. Bueno, perdone que vuelva a repetirlo, pero de nuevo, mi profesor John Harold Giraldo Herrera le manda muchos saludos, también mis compañeros de esta materia. Y de verdad, de mi parte, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Fue un honor haberlo conocido y espero que en el futuro volvamos a encontrarnos. Ok, Carolina, ¿no? Sí, señor. Mil gracias por haber pensado en mí y pues aquí estamos a la orden para si en alguna otra oportunidad necesitan hablar de algún otro tema, a la orden. Que Dios los bendiga y muchos éxitos y que ojalá pues las cosas con tu carrera se te den y que les vaya muy bien a todos y el profesor mil gracias. Muchas gracias. Que esté bien. Ok, chao, chao.